Agencia de viajes preferida o desde tu smartphone. Avianca, miembro de Star Alliance. Nunca de los nunca escucharás a un millonario de megas decir: Señor, ¿tiene la clave del Wi-Fi? Porque un millonario de megas no sabe qué es Wi-Fi. Con 1 millón de megas te vas a sentir así de millonario. Solo por ser cliente Movistar ya estás participando en el sorteo diario de un iPhone 7 cargado con 1 millón de megas. Con cada dólar de consumo tendrás más oportunidades de ganar. Son 60 ganadores. Un nuevo millonario todos los días. Movistar. Elige todo. Participan todos los clientes Movistar. Aplican restricciones. Más información www.movistar.com.es. Ahorra junto a nosotros e incrementa tu saldo y gana. Ahorra tus utilidades y gana libretas de ahorros de hasta $10,000. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida del 21 de marzo al 31 de mayo de 2017. Consulta condiciones en produbanco.com. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 817. Bueno, no era lo de Correa. A ver, compañeros, son las 8:17 de la mañana. Las 8:17 de la mañana. Fotografías en las primeras planas, en la página política de todos los diarios del país, con los altos mandos militares y policiales que visitaron al presidente Moreno. Él aprovechó para ratificarles, primero, que se va a desmarcar de algunos planes. No lo dijo así, pero es obvio que debemos nosotros colegir a eso. El presidente Moreno se desmarca de los planes del anterior gobierno, y en cuanto a su relación con las Fuerzas Armadas, que hasta el mes de, yo lo dije, pero es como agosto, me parece, 27 de agosto, el presidente tenía un poco de bronca, por no decir mucha bronca, me refiero al expresidente Rafael Correa, con la institución militar. Había malestar, no obstante que tenía ahí a un ministro que para la institución debe haber sido bastante conflictivo, interesado, luego procedió a buscar amistades, consiguió lo que pudo conseguir, pero nada más que eso. Me refiero al señor ministro Patiño. Lo de ayer, la ratificación de confianza en Fuerzas Armadas y la policía, era un evento que estaba siendo esperado. Lenín Moreno dijo: yo confío en todo en la institución militar. Y deben haber, General Jarrín, muchas gracias por haber aceptado esta tertulia. Deben haber salido sus compañeros, ustedes no dejan de ser compañeros, sino hasta el último, cuando termina la vida física, fisiológica, en fin, así son los militares y así son, quiero entender también, los policías. Y entonces dijo lo siguiente, como queda grabado aquí. ¿Qué dijo el presidente Moreno respecto de la confianza en la institución o en las instituciones militares y policiales? La certeza de que en este gobierno, no quiero hacer ningún tipo de comparaciones, las comparaciones son siempre antipáticas y odiosas, únicamente puedo hablar de nuestra gestión. Va a haber una muy buena relación, una relación de respeto, una relación de diálogo permanente, y al igual que estamos haciendo con todas las otras instancias de la sociedad, no haremos absolutamente nada para ustedes sin que ustedes participen, sin que sean parte de aquello. Reconozco también el compromiso extraordinario que han manifestado
tanto Fuerzas Armadas cuanto Policía, por la seguridad de nuestro Ecuador. Es por eso que en forma particular, para mi seguridad personal, no acudiré a ninguna otra instancia que no sea la de ustedes. Si el pueblo ecuatoriano y el gobierno ha confiado en que ustedes pueden cuidar su seguridad, el presidente también quiere manifestar su confianza plena en que ustedes lo pueden hacer. Y creo que están perfectamente preparados para ellos. No es tan lejano el 27 de agosto. Estamos hablando de fines de agosto del año anterior. Y allí el expresidente Correa más bien se refería a la existencia de una puja o de una pugna entre el gobierno y la institución militar. Muy resentido afirmaba. El problema es un problema de poder. Jamás un presidente civil se ha atrevido a decirle a las Fuerzas Armadas qué hacer. ¿Cómo viene este presidente de la izquierda, este órgano civil, a decir? Entonces ya la soberbia, la arrogancia, ¿no? ¿Cómo se atreve? Así hay algunos mails, algunas comunicaciones. ¿Cómo se atreve? O sea, ¿qué se cree? Y decirles algo es insultar a las Fuerzas Armadas. Cuando el presidente va a exaltar a las Fuerzas Armadas. Basta ya, por favor. Todos reconocemos, estamos orgullosos, queremos profundamente a nuestras Fuerzas Armadas. Pero ya basta. Ya basta que no se pueda cuestionar nada. Porque si no es atentar contra las Fuerzas Armadas. Y el problema es un problema de poder. Ellos siempre le han dicho al Poder Civil qué hacer. Por primera vez en historia, el Poder Civil, con total legitimidad democrática, dice qué hacer, compañero. Pero hay una resistencia enorme porque quieren mantener sus espacios de poder. ¿Cómo saldrían sus colegas militares si el nivel más alto de policías ecuatorianos? General, bienvenido. Me he permitido, señores oyentes, de invitar al general Osvaldo Jarrín, exministro de la Defensa Nacional, pundonoroso, militar ecuatoriano. Él estuvo en la guerra con otro conjunto de jefes militares y policiales, se fajaron para defender el honor nacional. Nos acompañan dos distinguidos juristas, el expresidente del Parlamento, Wilfrido Lucero, y el actual distinguido penalista, pero actual miembro de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, el señor doctor Ramiro Román. Así es que, general Jarrín, ¿cómo vio usted incluso este gesto del señor presidente Moreno? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mi saludo al doctor Lucero, doctor Román. La reseña que usted nos acaba de publicar, o de publicar nuevamente, deja entrever lo que precisamente usted manifestó, que el gobierno actual se trata de desmarcar del anterior gobierno. Yo interpreto este desmarcar como, lo dice en la reseña, tenía una agenda oculta con las Fuerzas Armadas. Y en mis escritos lo manifesté como una provocación incesante, hasta días antes de dejar el gobierno. Esa provocación incesante. ¿Le comentaban sus compañeros de alta graduación? No, dice la prensa, Ya. en opinión pública. El hecho concreto es que la creación de este órgano de seguridad civil armado lo hizo en las vísperas de entregar el gobierno. Sí. Es decir, no desperdició un solo día en esa provocación incesante a las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo quería provocar a la institución? No sabemos las intenciones y no puedo anticiparme cuál es el criterio, pero que hubo provocación hasta profundidad, eso sí. Sí. ¿Y cómo debemos interpretar lo que acaba de ocurrir y está en los titulares de prensa? En primer lugar, como una actitud sumamente positiva y de acercamiento con las Fuerzas Armadas. Pero si nos quedaríamos en ese análisis sería demasiado superficial, porque no es cuestión de una actitud. Lo que hay que analizar es que hay un problema de fondo, y ese problema es constitucional, y lo dirán los juristas que nos acompañan, porque hay incoherencias con la Constitución.
hay afectación a la doctrina de empleo, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Y hay inclusive distorsión en la cadena de mando y en el 425 de la misma Constitución, que establece las responsabilidades a los ministros, a los comandantes generales de fuerza y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que acaba de ocurrir es apenas, popularmente como se dice, paños tibios alivian, pero no solucionan. El problema de fondo está dicho en la prensa. Está establecida la norma para 10 años, lo cual significa que esta espada de Damocles cualquier momento puede hacerse efectiva. Ahora no, porque acaba de manifestar positivamente el gobierno el acercamiento con Fuerzas Armadas. Pero para los Pero no está solucionado el problema. años, Pero no está solucionado el problema. restarían 6 años más. O no sabemos lo que pueda ocurrir. Pero eso no es solucionar el problema. Claro. El problema está en que el artículo 163 de la Constitución indica que la seguridad de las personas del Ecuador en el territorio nacional es responsabilidad de la policía. El artículo 158 establece el monopolio de uso de la fuerza a la policía y a las Fuerzas Armadas. El artículo 154 de la Constitución indica que el ministerio o los ministerios del respectivo ramo que sea son rectores de la política establecida por el presidente, no son planificadores. Siendo así, el problema en sí está de que tanto la policía como las Fuerzas Armadas se han menoscabado en sus facultades legales constitucionales de realizar las planificaciones tanto de operaciones policiales como de las Fuerzas Armadas. Y finalmente, en el artículo 170 de este libro tercero, se establece facultad de dirección de un director civil, no por ser civil, sino por ser nombrado abruptamente y en una forma discriminada. Esta persona está en condiciones de comandar a la policía y a las Fuerzas Armadas, porque dice concretamente, en caso de ser necesario en la seguridad de personalidades, podrán pedir la acción de la policía y de las operaciones militares de las Fuerzas Armadas. Y aquí viene lo bueno. En todo caso, será él el que lidere las acciones. Es decir, establece jerarquía sobre la policía y sobre las Fuerzas Armadas para la seguridad ciudadana. Estas incongruencias legales, aparte de las militares, por ejemplo, este órgano de seguridad no estará armado, porque al estar armado tenía problemas en la Asamblea, no va a estar armado. Pero de ser necesario puede regularse conforme lo establece el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces es un chiste. ¿Con qué va este órgano de seguridad, este cuerpo paramilitar, a actuar en protección de las personalidades para la disuasión, también mal calificada? Para tener disuasión, para ejercer disuasión, hay que tener capacidad. Hay que tener efectividad en la acción que se va a cumplir. De lo contrario, no se puede disuadir. Esa es otra de las incongruencias que tiene para el empleo. Entonces, si es que hablamos... Estas desmesuras, con su permiso general, estas desmesuras, porque hay que ir a consultar también a un constitucionalista. Doctor Román, usted que conoce tanto nuestra carta política, al igual que todos, pero al igual que Wilfrido Lucero, en su condición de expresidente del Parlamento, pues, allí se inteligenció, y él puede básicamente darnos a conocer cuáles son las intencionalidades desmesuradas que deja inscribiendo la administración Correa para el futuro. ¿Cuál es el choque con la carta política vigente, en primer lugar? Y políticamente, ¿qué es lo que piensa hacer con la institución militar, la revolución ciudadana, por plazos, digamos? De aquí a mi vuelta las cosas deben estar de esta manera. Entonces dejan prefabricando una construcción para terminarla a su retorno, algo por el estilo o al retorno del partido, no necesariamente de Correa. Quiero entender que así está la cosa. Sí.
Bueno, gracias, mi estimado Gonzalo, por la invitación. Para mí es un gusto estar con el presidente del Congreso, el doctor Wilfrido Lucero, y con el señor exministro de Defensa, el general Jarrín. Quiero, Gonzalo, comenzar con esto. Mire, nosotros el día de hoy en la Asamblea vamos a tener algo concreto. Yo creo que la Asamblea se va a pronunciar respecto a todo lo que ya dejaron haciendo anteriormente. Van a tomar una decisión, sabe que tenemos algunas posiciones ya del presidente de la República. Usted sabe que hay el colegislador, el presidente dejó dando sus puntos de vista, y la Asamblea tendrá que tomar ya la decisión concreta de qué vamos a hacer para lo posterior. ¿Qué va a ser lo posterior? Nosotros creamos paramilitarismo. Yo estoy de acuerdo con el general Jarrín. El que no está en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional es paramilitar. Y en esta parte hay que ver si están armados o no están armados. Una guarda, bueno, decían guardias, así como los guardias que nos cuidan las casas o que cuidan las ciudadelas o los barrios en las ciudades nuestras. Tenemos que entender de que esa guardia tendrá que activarse en un momento determinado. Básicamente van a crear empleo a muchas personas, pero creo que los ecuatorianos no debemos olvidar que esas guardias ya venían preparándose. Yo creo que es un asunto sumamente más profundo. Venían preparándose físicamente. Sí, venían preparándose. Yo los veía prepararse en el Parque Metropolitano. Sí, entre otros lugares, porque lo hacían hasta públicamente, entonces todos nos dábamos cuenta de eso y nos damos cuenta de eso. Pero en el fondo realmente la situación jurídica, me parece a mí que lo único que están haciendo es, en primer lugar, claro, hay un discurso conciliador del presidente Lenín Moreno. Él siempre ha manifestado tener un estilo diferente. Ese fue siempre su estilo. Él, me parece a mí que no estaba de acuerdo con muchas situaciones que iban pasando. Y dentro de eso, pues ha llamado directamente, en una forma frontal, ayer al alto mando, comenzando desde los ministros. Yo creo que debe desmarcarse de los ministros también. Yo no quiero tapar los actos de corrupción, pero el señor Miguel Carvajal intervino en los DRUP. Yo creo que el señor presidente también tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas y con quién cuenta posteriormente. Entonces, quiero dejar claro que... Pero Carvajal está muy unido aparentemente al señor presidente Moreno. Y además ha cancelado, le doy este otro dato, ha cancelado a unos 200 colaboradores cupulares en el ministerio, de origen militar o de origen ciudadano, eso no sabemos, pero han sido gente que ha nombrado el ex ministro Patiño, de lo que conocemos los periodistas. Bueno, eso es un asunto netamente administrativo, no sé cómo habrán sido designados. Pero algo quieren desactivar o desarmar. Y si son dentro de eso, por obvias razones, tendrá su punto de vista el ministro. Pero yo me refiero nada más a los DRU, a los que se tienen en concreto las adquisiciones de armamento para el Ecuador y que han tenido los desenlaces que han tenido. Pues primero como viceministro del señor Ponce y después como ya ministro de Defensa. Ahora repite el Ministerio de Defensa. Yo quiero dejar nada más este antecedente. Creo que no debemos olvidar las cosas. Ese ministro es el que tenemos ahora en la presidencia del presidente Lenín Moreno. Pero bien, sigamos adelante. Dentro de esto yo sí creo que frente a las situaciones que se están preparando, porque ya realmente yo creo que esto ya no va a dar paso atrás. Se va a crear una fuerza paramilitar, vamos a tener una reacción social frente a eso, desde mi punto de vista de no de paz, porque la ciudadanía no está de acuerdo con muchas cosas, lo han expresado todos los colectivos sociales. Consideramos nosotros que si las Fuerzas Armadas nacieron de un proceso de revolución de las montoneras, las modernas Fuerzas Armadas, siempre habían tenido un parámetro de cuidar lo exterior y los planteamientos que se hacían en fronteras, etcétera. Pero
vemos que la Policía Nacional, desde el general Enríquez Gallo, del que tengo entendido, tiene un papel que ha ido tomando más estelaridad a tal punto que dentro de la investigación se va a convertir en un punto clave. Que en eso creo y saludo lo que dice el presidente. Voy a contar con ustedes, porque la policía tiene elementos para que investiguen, para que hagan las cosas, y la investigación de la Fiscalía. Y quiero dejar claro el macro. La Fiscalía General es la que tiene la iniciativa en los delitos, en las investigaciones. La policía tiene que estar al lado de la Fiscalía. Y claro, por obvias razones, el Ministerio del Interior va a tener mucho que ver con el Ministerio de Justicia para que se maneje incluso el sistema carcelario. El periodista tiene que averiguar. Yo le averiguo a usted, doctor Ramiro Román. ¿Ustedes creen en la comisión que pueden haberse gestado una especie de semicúpulas correístas en la institución militar y en la institución policial? No solamente ahí, en el Ministerio de Justicia. Usted tiene todo el control carcelario. Del personal activo, ¿no? Por supuesto. Tenemos desde lo político a lo activo. El presidente Rafael Correa en 10 años dejó haciendo una estructura. Hay estructuras dentro de las instituciones. Con la ayuda de Patiño. Bueno, no solamente de él, yo creo que cada persona estuvo. Estuvo el señor Serrano, estuvo la señora Zúñiga, y son diferentes partes donde son asesores. La señora Zúñiga era asesora del señor Serrano en el Ministerio del Interior. Sí. Termina después de ministro de Justicia, que también fue el señor Serrano ministro de Justicia. Si nosotros vemos una cantidad de cosas, ahora vemos en el Parlamento de presidente al doctor Serrano. ¿Usted nos habla con evidencias de por medio? Vea, cuando uno va a los procesos, porque uno ejerce la profesión más que otra cosa. Claro. Uno va a los procesos y sigue yendo a los procesos. Y yo quiero dejar claro esto y quiero hacerlo público. Usted puede preguntar a los abogados en libre ejercicio, a Defensoría Pública, que también intervienen todo el tiempo, ¿qué pasa en los procesos cuando ven más que nada el efecto político? Tenemos una injerencia directa dentro de la institucionalidad del Estado y por eso la reacción de los jueces. Entonces yo sí creo que no solamente la creación de estos paramilitares que vamos a tener para que nos cuiden y que comiencen cuidando a los presidentes, pero el presidente Lenín Moreno ha dicho, yo quiero que sean las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por supuesto, pero ¿dónde van a quedar y qué van a seguir haciendo los paramilitares que los vamos a tener? Y un número sumamente inmenso. Entonces yo creo también que ellos están ocupando, por decir algo, cuarteles militares o cuarteles policiales que ustedes conozcan en la comisión. Vea, yo sé que son utilizados muchos mecanismos hasta para entrenamiento. Se están haciendo grupos dentro de la creación de familias enteras para establecer este tipo de personas y preparar al número de personas. El padre es un activista X, Y o Z, político o no político, de Alianza País. Claro. Su hijo, que es el que está siendo conformando o entrenando para este tipo de guardias. Entonces, eso puede realmente decirnos y preguntarse en forma frontal. Yo creo que hay que preguntar en forma frontal a los que están allí, porque eso es lo que realmente se tiene en información. Creemos nosotros que no han sido realmente, a veces hablan que las redes sociales dicen mentiras, pero a veces las fotografías y los medios de comunicación, Gonzalo, ustedes han sido muy claros en expresar, no solamente fotografías que los ojos ven el 80% de lo que percibimos. Estamos observando diariamente lo que sucede. Entonces el presidente Lenín Moreno no solamente tiene que desmarcarse de las personas que tiene al lado por la corrupción. Por favor, yo siempre insistiré en eso al presidente Lenín Moreno. No. Esto se hace por decisión política de la presidencia y de los que gobiernan. Y la segunda parte es que justamente debe tener cuidado dentro de lo que significa la conformación de este grupo armado. Desde mi punto de vista no pueden decir que no son armados. Y desde ese punto de vista, ¿quiénes vamos a tener que mantener en el control social, criminológico, con el derecho penal? En ese sentido yo sí tengo realmente preocupación de que el derecho penal va a ser muy utilizado para que este tipo de gente pueda intervenir, que eso es lo que realmente es el sentido que dice la ley. ¿Qué le parece, doctor Lucero? Lo orgánico.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Bienvenido. Un saludo para el general Osvaldo Jarrín, mi distinguido amigo, y para también mi amigo el doctor Ramiro Román, aquí presentes. Bueno, yo sí que lamento que estemos discutiendo esta clase de problemas. ¿Por qué? Porque la actitud de un gobierno democrático en un país democrático debe ser lo que hemos visto ayer. El presidente Lenín Moreno reuniéndose con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional para decirle que actuarán en un marco de respeto y de franca cooperación dentro del ámbito de las importantes tareas que les asigna la Constitución y la ley. Esto es lo normal en un país democrático con un gobierno democrático. Pero aquí tenemos que resaltarlo y ponerlo en gran relieve por otras razones. Por la dictadura correísta de la que nos estamos librando después de haberla soportado durante 10 años. Durante 10 años. Entonces, claro... ¿Usted cree que nos estamos librando de esta potencial dictadura? Yo creo que dictadura? Sí, creo que los signos que da el presidente Moreno actual van encaminados hacia eso. ¿Y por qué dejan esta organicidad para futuro, digamos, una temporalidad de otra década en donde van a estar preparados para qué? Mire, yo creo que... Preparados militarmente. Sí, hay que destacar, ya lo han dicho expresamente los compañeros de esta mesa de diálogo. Sí hay que destacar es que es ya una demostración más de que Lenín Moreno quiere desatarse definitivamente de las ataduras, valga la redundancia, correístas que tratan de unir el gobierno nefasto de Correa con el gobierno que se inauguró hace pocas semanas de Lenín Moreno. Entonces mire usted la supresión de las sabatinas, que eran las cátedras de odio, las cátedras de insulto, las cátedras de la diatriba hacia aquellos que no comulgaban con el pensamiento omnímodo del presidente Correa, el expresidente Correa. Pues ya esa sola supresión ha dado un respiro, un alivio a la sociedad ecuatoriana, que sepamos respetarnos entre los ecuatorianos como debe ser, repito, en un país democrático y civilizado, que lo corrompió el expresidente Correa, porque eso es corrupción. Con los dineros del pueblo ecuatoriano, sentarse 4 horas cada semana, por lo menos, para insultar, para denigrar, para difamar, para burlarse de quienes no comulgaban con su omnímoda forma de pensar. Eso no lo hace sino quien no entiende para qué sirve la presidencia o debe servir la presidencia de la República. Lenín Moreno, pues, ya le ha librado al país y le ha dado un respiro al suprimir esas sabatinas. Ojalá el dictador Correa pues no esté otra vez en el hospital Andrade Marín, en el hospital de Seguro Social. Va a parar allá porque él no ha de soportar lo que está pasando ahora en el nuevo gobierno. Ya lo ha dicho, inclusive tratando de... Doctor Lucero, hay una complejidad política en este momento que con artillería o sin artillería de la buena, el presidente Moreno debe destruir cualquier asomo de peligro, no solamente sobre las instituciones que defienden la democracia. Sí, debe ir más a fondo. Que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no quieren atentar contra, digamos, esa dimensión de poder. Sí, ha dado un primer paso, él debe ir más a fondo. Estoy de acuerdo en eso, de una vez. ¿Para qué una ley que es absolutamente inconstitucional por donde se la mire? ¿Cuál sería la artillería democrática, la artillería democrática del presidente Moreno para acabar con esto? Bueno, pues trabajar en la línea de pues dar su criterio terminante a la legislatura para derogar, si es que está aprobada ya esa ley, la llamada ley de seguridad civil, no sé cuánta cosa, ¿no? Porque resulta hasta contrasentido común, pues. Ya lo ha dicho el general Jarrín, que le encargamos, como siempre ha sido, la custodia, la garantía de la soberanía, de la soberanía nacional, del cuidado de nuestras fronteras, del cuidado de lo que somos como país, a las Fuerzas Armadas.
Y de nuestros líderes para eso sí están preparadas las Fuerzas Armadas. Y resulta que no están preparadas para cuidar a un expresidente de la República. ¡Qué barbaridad! ¡Qué contradicción! ¡Qué falta de sentido común! Lo que pasa es que... El expresidente Correa no cree en la capacidad operativa entonces de la institución. No cree en nada, ni en nadie. Él insulta por eso a todos los demás. Él cree en sí mismo y a veces ni en sí mismo, ¿no? Entonces es una mezcolanza de una persona, de un individuo atormentado en su conciencia, atormentado en su espíritu, en su mente, que estaba incapacitado para gobernar. Muchos creen que gobernar es tener una verborrea interminable, y eso no es así. Mire, el presidente Moreno de aquí en adelante tiene que decir con claridad en qué estado fiscal y económico recibe el país. Por ejemplo. Por ejemplo, porque es un país en quiebra económica, que no nos vengan a seguir engañando diciendo que está el país en franca recuperación económica. Eso es absolutamente falso. Y por eso el presidente Lenín Moreno tuvo que a los pocos días de estar en el mando del país, pues contratar una nueva deuda externa a intereses carísimos, claro, 2.000 millones de dólares, ¿no? Y así vamos a vivir. La capacidad de endeudamiento también tiene su límite. Según algunos economistas que han seguido día a día lo que pasa con nuestra economía y con la situación fiscal, están afirmando que la deuda en este momento ha superado los 60.000 millones de dólares. ¿No? ¿De dónde vamos a pagar todo eso? ¿Y qué se hizo con ese dinero? General Jarrín, ¿usted cree que ha tenido ya el señor presidente Moreno la posibilidad, no ayer nomás, sino en otros momentos, de dialogar con los líderes de la institución militar y policial, abrirse? Lo de ayer fue publicitar, digamos, para conocimiento ciudadano, pero con ellos debe haber asimismo, o qué debe haber, qué deben construir, eso sería mejor. Con un presidente democrático, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Democráticas, ¿qué deberían construir para neutralizar estos afanes de otro cuño? Efectivamente, lo que hemos visto hasta el momento es un asunto protocolario, de efecto político, positivo para la tranquilidad, pero no es eso el fondo del asunto. Si es que analizamos lo que ha ocurrido el presidente con las Fuerzas Armadas, lo más trascendental es cuando él hace referencia a la institucionalidad. Es lo extraordinario. Cuando dice institucionalidad y no se van a tomar decisiones en las que no participen las Fuerzas Armadas, eso es lo positivo. Porque trasciende que la Constitución y las leyes sobre las cuales funcionan las instituciones, eso es la institucionalidad. Y si va a respetar la Constitución, obviamente tiene que anular el libro tercero. Tiene que anular la creación de un grupo paramilitar. Tiene que el artículo 42 de este libro tercero anularlo, junto con el resto, porque no puede un ministerio ser planificador, la policía y las Fuerzas Armadas ejecutores. Y tiene que evitar la politización de la seguridad, porque con estos artículos y esta ley del libro tercero está cooptando a las Fuerzas Armadas, lo que significa que para su empleo, quien va a dirigir, a tomar la iniciativa, es un ministro. ¿Y qué ministro? El del Interior, es decir, el ministro de la Política. Al cooptarse a las Fuerzas Armadas, se les está quitando, lo que acaba de decir el doctor Lucero muy bien, su responsabilidad esencial del Ecuador y del mundo, soberanía nacional. Y hay otras leyes que tienen que cumplir, que se están cumpliendo muy bien. General, si es que han dejado el libro tercero con candado, con eso le digo bastante. Ya ha presentado un veto, pero la Asamblea tiene que revisar. Ya festejaron el haber logrado que se publique en la víspera de la salida del anterior gobierno, ya festejaron. Ahora recapaciten, tengan mesura, vean la Constitución que dice, las leyes de las Fuerzas Armadas y otras leyes como la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que también da prerrogativas solamente de dirección, de rectoría de la política de seguridad, no de planificación a un ministro. Entonces, si esos errores se corrigen,
estaríamos logrando que las Fuerzas Armadas se encuentren al margen de la política y que cuando hablamos de institucionalidad no se refiere a las Fuerzas Armadas, se acaba de mencionar, a todas las instituciones. Eso sería rescatar la gobernabilidad. Porque a la que estábamos acostumbrándonos en el gobierno anterior era una relación directa en la que no podían hablar los ministros, en la que el contacto era presidente y las instituciones directamente. Y si es posible ver qué obra o qué actividad menor en la micromanagement que estaba realizándose debía cumplirse según su criterio. Gobernabilidad significa pasar por las instituciones que son las especializadas y garantes de manejar conflictos, de realizar las acciones estratégicas determinadas por la política y supervisar su sector de responsabilidad. Todo eso tiene que rescatarse. Estamos hablando de conducción política del Estado. Y las Fuerzas Armadas son parte esencial, pero no son todo. ¿Qué instrumentos constitucionales tiene valga la redundancia, la Carta Política para autodefenderse? ¿Qué instrumentos podría estar utilizando el presidente Moreno o el propio Parlamento ecuatoriano? Les pregunto al doctor Román y al doctor Lucero. Vea, Gonzalo, desde mi punto de vista, tiene mayoría en el Congreso o la Asamblea, esto va a pasar. No quiero ser pesimista ni mucho menos. Sería lo ideal que no suceda aquello, pero tenemos nosotros una mayoría que solamente aplasta botones de unas computadoras y se acaba el tema. Yo creo que realmente esto estuvo en camino, estuvo planificado desde un momento que se lanzó ya por el presidente Rafael Correa las cosas y con toda la preparación anterior. Es la primera parte. La segunda parte es de que en derecho se deshace como se hace. Así de sencillo, es un principio elemental de derecho. Claro. Por consiguiente, el presidente envió al Congreso, fue el presidente Rafael Correa. Tenía sus puntos de vista en su posición de la ley orgánica. El presidente Lenín Moreno puede hacer lo propio, por un lado. Por otro lado, dentro de esto, sí es necesario que se analice por parte de los asambleístas. Pero no creo que el señor presidente Serrano esté comprometido en esto con toda la bancada de mayoría, ¿no? ¿Con qué propósito? Lo que yo no encuentro es el propósito que tienen ellos. ¿Quieren hacer una revolución armada? Mire. Enfrentar a la institución militar convencional con esta guardianía, iba a decir, con esta guardia de seguridad. ¿Y para qué? Para algo ha de servir el veto del señor presidente Moreno. Mire, yo lo único que veo es que, por lo menos en el Ecuador, las Fuerzas Armadas no han sido captadas por el poder totalmente, o no han sido captadas. Si hubiera pasado lo de Venezuela, estuviéramos hablando de otra manera. Aquí en el Ecuador no es así. Eso se ha notado, se ha visto, y eso realmente hay que rescatar de todo el proceso que está sucediendo, ¿no? Pero veo también la ausencia de petróleo nos libró, digamos, de ese escenario. Yo creo que es mucho mejor. Fue realmente una bendición, realmente no tener, o tener ese coloso. No tener esa riqueza desmesuradamente, sí. Pero en el fondo sí creo yo que el presidente Lenín Moreno, aparte de poder establecer algunos puntos de vista actualmente, etcétera, de lo que ya ha manifestado en forma política, incluso en su discurso, sí puede hacer, y para eso están los abogados del presidente, para establecer puntos concretos frente a la Asamblea. Y la Asamblea, desde mi punto de vista, hay que no olvidar, o sea, los ecuatorianos no tenemos que olvidar quiénes están y dónde están. Este ha sido de los gobiernos de los reciclajes. Aquí a veces una persona está en un lugar, después pasa a otro lugar, regresa y sigue en los diferentes lugares. Claro. Es una hermandad. El doctor Serrano ha estado de ministro del Interior, de ministro de Justicia, regresó a ser ministro del Interior, ahora está en la Asamblea, y usted sabe que la Asamblea es la que legisla, pues. Entonces yo sí creo, sinceramente, que si hay una posición directa... Pero tiene un discurso democrático, yo... Bueno, así también tenía en Sarayaku, antes de intervenir Sarayaku y perseguir a Cleves Jiménez y a Fernando Villavicencio Sarayaku. También hablaba así, y le vendió también INTAG, y después los puso en la cárcel a los campesinos de INTAG, que tuve el honor de defenderlos. Pero claro, he sido testigo de muchos procesos. Disposiciones del vecino, ¿no? Bueno, pero
realmente ahora está de presidente y hay que ver hasta dónde está lo democrático del discurso, porque se dice en primer lugar algunas cosas o se plantea públicamente algunas situaciones, pero a la hora de la verdad se actúa de otra manera. Entonces no podemos creer este tipo de cosas. Yeah. Y están ahí los actores. Y los actores son los mismos. El presidente Lenín Moreno, por eso digo, tiene que desmarcarse de las personas que tiene a su lado. Ahora vemos que no solamente son efectos de corrupción, sino políticos. Hay que desmarcarse de quiénes. Vea, siempre usted pregunta nombres, y la primera cosa que tengo que dejar claro es que sí entiendo el derecho constitucional, el derecho penal, y quiero ser claro en una posición. Yo hablo de funciones. El acto de función está dado en una persona. En homenaje a la República, decía yo, pues, de una vez decir, este y este otro son peligros latentes para nuestra democracia, que es la que venimos todas las mañanas a defender, pues no, es nuestro sistema. Yo lo con único ese que nacimos y con ese queremos morir. Vea, Gonzalo, yo lo único que quiero dejar claro es que los actos de corrupción tienen muchos que ver los que están al lado del presidente Lenín Moreno, y que se han quedado muchos de ellos. Yo no hablo de generalidades, nunca, porque me equivocaría, pero sí muchos de ellos. Y él, tengo entendido que está claro de esa situación, y dentro de esa situación están esas personas también tomando decisiones políticas de fondo. Y en esa parte sí es muy preocupante. Doctor Lucero, usted tiene la palabra. Estamos terminando. Sí, es preocupante lo que acaba de señalar el doctor Román. Pues todavía está enquistado el correísmo en el gobierno de Lenín Moreno, aunque parezca contradictorio. Pero de eso debe estar advertido a estas alturas el presidente Moreno, y debe seguir tomando decisiones. Hay que comprender también pues que al fin y al cabo él pertenecía a esa misma corriente, y entonces le es doblemente difícil ahora desmarcarse. Por su larga vida y su trayectoria, nosotros que por fortuna, su trayectoria política, su larga vida institucional y democrática, por sus virtudes. ¿Qué le sugeriría usted a hacer al señor presidente de la República, Lenín Moreno? Ejecutar su propio pensamiento político, con gran personalidad política, saber que él es el presidente de la República y no el que salió para bien del país, ¿no? Y entonces tiene que él, como ya ha empezado a dar algunas demostraciones que el pueblo ecuatoriano las está respaldando de alguna manera, él decir, este es el camino que vamos a seguir de aquí en adelante, alejándose de todas aquellas lisonjas o amenazas del correísmo, venga de donde vinieran, aún del propio Rafael Correa. No hay que olvidar que esta malhadada ley o proyecto de ley, pues obedece a la vanidad, al ego, a la animadversión y a ese afán inmisericordia de despilfarro que caracterizó al anterior gobierno presidido por Correa. Animadversión a las Fuerzas Armadas y a la policía, pues. Se inventaron el 30S, ¿no? Y lo desfiguraron completamente. Ahí también, pues, contribuyó a desfigurar el 30S el actual fiscal general, Carlos Vaca. Claro, y el anterior fiscal general admitió. ¿Por qué? ¿En qué parte, Carlos Vaca? Que era inconstitucional. ¿En qué parte el fiscal actual, Carlos Vaca? Sí, porque él formó parte, presidió una comisión especial que nombró Correa para que le dé investigando a la Fiscalía General del Estado. Cosa absolutamente inconstitucional, inconveniente e ilegal por donde se la mire. Y sin embargo, pues, modosamente el fiscal general anterior, Galo Chiriboga, aceptó que se introduzca esa comisión y que entonces aparezca un héroe, ¿no? Que era el principal responsable de lo que pasó el 30S. Claro, era entonces el señor presidente de ese entonces. Sí, lo beatificaron y dijeron que era un héroe y había que rescatarlo como héroe cuando le estaban dando decretos. Claro. Desde el supuesto secuestro. Qué ridículo que qué papel más ridículo que hemos hecho. Y lo grave es que creen que todos los ecuatorianos somos igual a ellos, ¿no? Sí. Es decir, no quiero utilizar el nombre, pero ustedes lo ponen, ¿no? Sí. El calificativo. ¿Usted entonces, a ver, perdón. mire, producto del ego, y luego, pues claro,
el correísmo es una corriente pues que no perdona nada ni a nadie. ¿Cómo les va a perdonar a las Fuerzas Armadas o a la policía de todos modos, no? Hasta la sepultura llevará pues ese encono, esa odiosidad, esa animadversión. Entonces habría que ningunear, como dice comúnmente la gente, a las Fuerzas Armadas y a la policía y crear otra fuerza, ¿no? Una fuerza paramilitar. Pero las Fuerzas Armadas le salvaron en ese conflicto. Pues. Y entonces, claro, las Fuerzas Armadas hay que felicitarlas porque no cayeron en la provocación. Que subió con cuánto ultraje, cuánta provocación. Porque de lo contrario iba a pasar una cosa tremenda. Si cuánta limitación. Se llegó a decir inclusive de manera textual, Correa, que las Fuerzas Armadas eran fascistas, o no, ya nos hemos olvidado. Qué término más duro y más inconveniente para los intereses del país. A ver que un presidente de la República califica a sus propias Fuerzas Armadas de fascistas. Y le hemos dejado eso pasar. Las Fuerzas Armadas no cayeron en la provocación. ¿Qué les por eso es digno de resaltar eso, ¿no? Compañeros? De tal manera que hay que rechazar, y de aquí en adelante todos tenemos que seguir apoyando estas iniciativas y luchando contra el correísmo, que todavía quedan algunos rezagos. Yo sí tengo, con esto termino, alguna esperanza, alguna puerta de que los legisladores de Alianza País, los actuales, muchos de ellos, van a reflexionar lo que está pasando. Ya hemos visto algunos signos, ya empiezan a hacer la fiscalización, etcétera, cosa que les descuidaron completamente durante los 10 años anteriores, haciéndose cómplices y corresponsables de lo que venía ocurriendo en ese campo en el Ecuador. Todavía falta muchísimo por hacer, desde luego. General Osvaldo Jarrín. Yo creo que hay que reconocer la madurez, la cultura política de las Fuerzas Armadas, y lo que se puede pedir es que se profundice su desempeño profesional como lo viene haciendo hasta el momento. Y en términos generales, pues, si es que queremos un mejor desempeño en la conducción política, se debe evitar el chauvinismo, porque no se puede concebir de que se reúna el Partido Sociedad Patriótica y establezcan la hoja de ruta para el siguiente gobierno, para el periodo del siguiente gobierno, porque ese chauvinismo es destructor de la iniciativa y de los intereses nacionales. El Ecuador es de todos los ecuatorianos, no es del Partido de Sociedad Patriótica. Y por otro lado, si es que esto se lograría, estaríamos respetando la institucionalidad en el país que se ha perdido. Esa es la labor importante. Y particularmente para las Fuerzas Armadas se acaba de dar el primer paso con lo que ha hecho el presidente de la República. ¿Qué queda en el futuro? Control de daños. Me refiero a control de daños a todas las barbaridades que se han cometido con las Fuerzas Armadas, para una a una irlas corrigiendo. Voy a poner un ejemplo concreto. Se acaba de construir un muro de 4 metros de alto en la frontera Ecuador-Perú. Esas son las barbaridades de descoordinación, irrespeto a las leyes, falta de atención y provocación al vecino. Y provocación innecesaria. De alguna manera cuando hay relaciones que son sumamente positivas de integración Ecuador-Perú. Todas esas barbaridades tienen que irse corrigiendo una a una. Ahí está la tarea de un presidente que derrumba el muro. Eliminarlo. Pediría usted. Simplemente eliminarlo, porque la experiencia no es solamente de este muro. Un gesto importantísimo. No solamente es la experiencia actual de este muro. Ya ocurrió con Colombia. ¿Ya? En Colombia hicieron una zanja de 3 metros de ancho por 3 de profundidad. Pero no corrigen los errores. Y cuando no corrigen los errores, según Tordink, aprendizaje por ensayo-error, los errores se repiten y con mayor intensidad. Es el caso de lo que está ocurriendo con el Perú. Caballeros, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nos acompañarán a buscar la verdad. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario.